Chicos, muy buenas. El día de hoy vamos a tener clase hasta las 2:40 para que luego se puedan conectar a la capacitación que tenemos. Así que bueno, empezamos. No les ha llegado la capacitación, ya les mando. Hay un correo que está enviando el UTE Informa con, diciendo que hay que asistir a la capacitación. Hoy nos toca a nosotros, en la Facultad de Ingeniería, y empieza la capacitación a las 3. Déjenme ver dónde está el link. Disculpe, Inge, ¿capacitación de qué es? Sí, profe, ¿sabe de qué va la competición? Sí, es acerca de medidas de COVID y de salud. Así que ¿Y sabe más o menos cuánto se demora o...? sí, es casi toda la tarde. ¿Qué no leyeron los correos, chicos? Ay, ya, profe. No, no, no. Ya, dice que es obligatorio para profesores y estudiantes, ¿no? Dejen ver. No, al menos a mí no me ha llegado nada. Y... Dame un chance. Hoy empieza a las 3. Yo creo que eliminado. Déjenme ya reviso y ya les envío en el transcurso de la clase. Ya, profe, gracias.
Chicos, ya nos vuelven a enviar los links. Ahí les paso. Ya, profe, gracias. Ya, el día de hoy nos toca hablar de optimización, que es lo que, bueno, vamos a hacer una introducción, que será lo que alcanzamos a ver hasta que empiece eso, ¿no? Entonces vamos a poner aquí optimización. Este es un problema bastante popular en lo que respecta a nuestra carrera, porque nos permite resolver algunos problemas presentes en mecatrónica, ¿no? Por ejemplo, y ustedes ya que saben modelar, vamos a poner el típico masa, pistón, resorte, ¿no? Ok, tenemos el resorte, la masa y tenemos aquí un sensor de desplazamiento que nos diga la posición. La fuerza que se aplica, esta es conocida. Tenemos aquí el pistón con su coeficiente de viscosidad y tenemos aquí el K, ¿no? El resorte con su coeficiente de elasticidad. Entonces, por lo general, cuando nosotros diseñamos un sistema, ¿de acuerdo? Seleccionamos elementos que si son nuevos conocemos los valores, ¿no? Es decir, B, K son conocidos, la fuerza que aplicamos es fácil determinar y el desplazamiento pues poniendo cualquier sensor, ¿no? Una medida, qué sé yo. Ya con cualquier sensor, con una regla, con un cronómetro, bueno, el desplazamiento en función del tiempo se puede determinar. Entonces, nosotros podemos, sabiendo X, ya habrán visto cuando en modelado, o estarán por ver, lo que es identificación de parámetros. Ya, entonces vamos a ver algo así, ¿no? Entonces, tenemos el tiempo, podemos hacer este experimento en donde sabemos el desplazamiento que surge, el tiempo y el F, ¿no? Entonces podemos decir en el tiempo 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Y sabemos X1, X2, X3, X4 y etcétera, etcétera. Entonces, conocemos la F, va a ser constante, digamos que es 2 newtons, 2 newtons, 2 newtons. Le pondría, y esta es constante, ¿no? Esta siempre es la misma en todo el movimiento. Si escribimos el modelo matemático de este que ya se han de haber cansado de revisarlo, es la masa por X2 puntos, que depende de T, más beta, que es el coeficiente de viscosidad de ese pistón por X punto T, más K, que es el coeficiente de elasticidad de ese resorte por XT, va a ser igual a la fuerza del tiempo, ¿no? En este caso, Ft es constante. Y como vemos, si nosotros realizamos este experimento, físicamente ponemos un sensor, ¿ok? Y podemos determinar el desplazamiento que surge producto de F, ¿no es cierto? ¿Qué también podemos hacer? Miren, si utilizamos la derivada parcial, ¿no es cierto? Perdón, la derivada numérica, como hemos venido aprendiendo a hacer, entonces podemos calcular x1 punto. Bueno, este en realidad no podríamos calcular, porque acuérdense que para calcular una derivada necesitamos de 2 puntos, ¿no es cierto? Si se acuerdan de la derivada es de x1 menos x0 dividido para el intervalo, ¿no? Para el delta t. En este caso, entonces no conoceríamos este porque para calcular la derivada necesito un valor x1 punto, x2 punto, x3 punto y etcétera, ¿no? Acuérdense que la definición de derivada que nos dice que la derivada es igual a x inicial menos x, perdón, x1 menos x inicial sobre h. Entonces necesitamos 2 puntos para calcular la derivada. Entonces, para calcular la derivada de esta señal x, necesitaríamos 2 puntos. Entonces, en uno no podemos calcular la derivada porque no hay ese punto. ¿De acuerdo?
En 2 sí podemos calcular porque ya tendríamos el valor de x2 y x1, ya podemos calcular esa derivada. Aquí también y etcétera, etcétera. Pero bueno, fíjense, ya obtenemos la derivada. Si, por ejemplo, nos dicen que las condiciones iniciales, que esta derivada es igual a 0, entonces podríamos poner eso también. Ya. ¿Qué más podemos conocer? Podemos conocer x2 puntos, miren, que es la derivada de x1 punto. Entonces, bueno, aquí no podría obtener esta derivada porque no puedo obtener, no tengo esta derivada tampoco, pero sí podríamos obtener esta derivada, ¿no? Por el mismo criterio de x punto, ¿no? Que si no tengo 2 puntos que me dice la fórmula, entonces no puedo calcular. Tendría que esperar que se acumulen esos 2 puntos. En el caso de la segunda derivada, no tengo que esperar 1 punto, sino tendría que esperar que se acumulen 2 para calcular la segunda derivada. ¿Okay? Ya. Pero se puede calcular, es decir, se puede hacer, ¿no? Si bien es cierto, no tenemos estos 2, pero puedo tener aquí 100 valores, ¿no es cierto? Entonces ya tengo suficientes valores para calcular la derivada, las derivadas. Entonces, si vamos de vuelta al modelo matemático, miren, conozco este que es constante, ¿de acuerdo? Tenemos x de t que se mide con un sensor, ¿de acuerdo? Ponemos un sensor al mecanismo y medimos eso. Derivamos de esto, también es constante. Volvemos a derivar eso, es constante. Entonces, ¿cuáles son aquí las variables del sistema? Son la masa y el coeficiente de viscosidad y el coeficiente de elasticidad. Pero ¿por qué ellos pueden llegar a ser variables? Porque si voy a la tienda y me compro un resorte, les digo que me venda de un coeficiente de elasticidad específico. Lo mismo podemos ir al pistón y ahí me dan los datos del coeficiente de viscosidad. Pero pasa, chicos, que por el uso, por el desgaste, ¿de acuerdo? Estos parámetros van cambiando con el tiempo, estos de aquí. Y luego el modelo ya no responde como antes al inicio, ¿no? Como cuando estaba todo nuevito, ya no responde. Y no sabemos qué pasó porque no sé cuántos días le dio el sol, no sé cuán oxidado está el resorte y si tiene el mismo K, ¿de acuerdo? No tenemos si por efecto del sol, la lluvia, el frío, lo que sea, la viscosidad del pistón cambió, cómo cambió, ¿de acuerdo? La masa es difícil que cambie, pero supongamos que tal vez golpes, mm, por ahí, pérdidas en la forma, ¿de acuerdo? Influyen en esa masa. Entonces ya no va a funcionar de igual manera el sistema. Y entonces lo que nos toca encontrar a nosotros serían, ¿qué es igual estos parámetros M, beta, K, que respondan a este movimiento presente en esta tabla, ¿no? Okay. Lo mismo les puede pasar, por ejemplo, con un motor, ¿de acuerdo? Un motor DC. Tienen los parámetros del motor, por ejemplo, digamos, el modelo más simple, ¿no? Tenemos R, L, y tenemos el estator, aquí tenemos las bobinas del rotor, ¿de acuerdo? Aquí está la inercia, y bueno, por aquí podemos tener un omega, alfa y teta, ¿no? Aquí tenemos la fuerza electromotriz contraria, ¿no? Fuerza electromotriz. Aquí tenemos el voltaje UI. Ok, entonces cuando compramos y vamos al pasaporte del motor, ustedes se han dado cuenta que nos dan la U nominal, ¿de acuerdo? La U nominal. Nos dan el voltaje de control. Nos dicen, por ejemplo, este motor es de 9 voltios o es de 12 voltios. La velocidad nominal, por ejemplo, nos dicen se mueve a 1200 RPM, ¿de acuerdo? A 12 voltios se mueve esto, ¿no es cierto? También nos dan el torque nominal, ¿no? El torque del stall de arranque, ¿no? El torque de arranque, no el nominal. Nos dicen, bueno, de arranque tiene 0.5 o 0.05 newton metro. ¿De acuerdo? Estos datos. Pero lo que no nos dan es este y es esto. La resistencia es fácil medirla, ¿no? Ponemos un multímetro, lo calibramos en resistencia, medimos y ahí medimos la resistencia de las bobinas. Es decir, eso no hay ningún problema. Lo que no suelen venir en los motores
y que nos sirven para los modelos matemáticos son estos parámetros que ustedes ven ahí. Hay una forma de calcularlo, si vieron el taller que les pasé, había una forma de calcular, pero estos de aquí vienen dados, ¿no? O se identifican mediante técnicas de identificación de sistemas. Entonces, escribimos el modelo matemático del motor, volvemos a medir las oscilaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es el modelo matemático? Aquí decimos, la entrada es igual, aquí tenemos una corriente I, es igual a la caída de tensión en las bobinas las bobinas del motor, ¿no es cierto? Y aquí tendríamos que ponerle menos, ¿no? Menos la fuerza electromotriz. Y por el lado mecánico tendríamos que la inercia por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo va a ser igual a qué? Al torque generado por la corriente, ¿no? O, bueno, vamos a decir al torque electromecánico. ¿Ok? Y ahí está el modelo. Entonces, de aquí, ¿qué no conocemos? Bueno, esto puedo conocer, esto conozco, ¿no es cierto? Esto de aquí no conozco. Este puede ser reemplazado como el coeficiente mecánico del motor por la velocidad angular y este puede ser reemplazado como el coeficiente mecánico del motor. Este por lo general se pone con el coeficiente electromecánico también, ¿no? Coeficiente eléctrico le llaman. Y en el motor DC, ustedes saben muy bien, bueno, ya habrán visto esto, ¿no? Que eso está ahí. Aquí es más, chicos, aquí sí no más, ¿no? Ya. Entonces, cuando es del motor DC, se hace esto de esta manera, siempre y cuando las unidades estén en el sistema internacional. Si no están en el sistema internacional, esto no pueden utilizar y van a tener un error. Ok, entonces miren, ¿qué pasa con el motor? No conocemos R, perdón, conocemos R, se puede medir, U nos viene en la tabla, ¿de acuerdo? Este tampoco sabe venir. No, algunos ponen, se puede calcular. Ustedes tienen ahí el taller que vimos la vez pasada. Hay una forma de calcular este KM, o el KE, perdón. Y si trabajamos en el sistema internacional, podemos hacer esta relación, ¿no? Que el KM es igual al KE. Entonces, ¿qué no se conoce? Nos queda incógnita esta J y nos queda incógnita esta L. ¿Ok? Entonces, se utilizan técnicas para poder encontrar estos dos valores, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Si ponemos un sensor de corriente, este término es conocido, este término es conocido. Si ponemos un encoder, podemos medir la velocidad angular, podemos calcular la derivada de la velocidad angular. El voltaje de entrada, nosotros simplemente medimos la fuente, conocemos. La resistencia, conocemos. Aquí es K, este tau es KI, ¿no? KI. Como les decía, podemos medir la corriente con un sensor de corriente. Es decir, conocemos todo, pero nos faltaría saber J y L. Entonces, esto es lo que resuelven justamente en modelamiento en el capítulo identificación de sistemas, ¿no? Ya, como el profe no da métodos numéricos, entonces él lo que hace es simplemente utiliza la herramienta o con unas tablitas, ¿no? Bueno, nosotros vamos a entrar a la teoría de cómo se identifica eso. Ahora, ¿por qué les explico eso? Y en serio, me queda pendiente el método de Runge-Kutta meterle al Arduino. Eso lo vamos a hacer también en la próxima clase, ¿no? Que nos toca meter lo que hicimos en el MATLAB, nos toca bajarle al Arduino. Ya, esto también. Ahora, ¿para qué hacemos esto? Miren, cuando ustedes ya en los cursos superiores vayan a armar un sistema de control, entonces esto se ve así, miren, aquí tenemos un sistema de control que por lo general está implementado en un microcontrolador en el mundo actual. Aquí está su motor, por ejemplo, digamos que están controlando el motor real, ¿no? Y están haciendo esto con un enlace inverso, ¿de acuerdo? Esto es, aquí ponemos los sensores, ¿de acuerdo? Aquí ponemos una comparación. Les pongo esto de manera general para introducirnos en esto. Y aquí, digamos, decimos que la velocidad, digamos, del motor de mi lavadora debe hacer unas
rotar a unas 800 RPM. Ustedes han visto cuando se acercan a la lavadora, los que pueden o han usado la lavadora, nos han visto que hay una forma de setear la velocidad, ¿no? Al menos en el centrifugado, dice 800, 600, 1200. Entonces seteamos, ¿de acuerdo? Y aquí le decimos, bueno, quiero que se centrifugue la ropa a 800. Entonces, aquí ponemos un comparador. Este es un sensor que está midiendo la verdadera velocidad del motor. Y aquí tenemos un error. Este microcontrolador lo que va a hacer es integrar, derivar este error, dependiendo de qué estrategia utilicemos, va a integrar y derivar este error y va a generarme una salida para poder controlar este motor. Bueno, en los cursos que vienen arriba les va a quedar esto más claro. Ahora, muchas veces tengo que poner un modelo matemático de este motor aquí. Aquí dentro, ¿no? Un modelo matemático. Ya, ese modelo matemático, cuando recién, por ejemplo, compramos la lavadora, entonces los parámetros son los mismos. Pero luego ven que hay que darle a engrasar los rodamientos, cambiar la cadena, perdón, la banda. Hay que hacer ciertos ajustes que van a obligar a cambiar los parámetros de este motor. El mismo desgaste, el tiempo, cambian los parámetros de ese motor. Entonces, de esos parámetros de ese modelo, si yo utilizo los parámetros del modelo antiguo, no voy a poder controlar bien al motor. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hago es modificar esos parámetros en dependencia de cómo ha ido cambiando el modelo de la planta, en este caso del modelo de nuestro motor, ha ido cambiando por el transcurso del tiempo. Ya. Entonces, eso es lo que prácticamente ustedes harían luego con este tema. Ok. Eso es lo más importante, ¿no? En su carrera que van a usar con estas herramientas. Ok. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a empezar con ejercicios bastante simples. Primero, vamos a definir qué es lo que significa para nosotros un problema de optimización. Ya. Esto se refiere a que vamos a encontrar de una función, entonces tenemos la función, voy a empezar con funciones bastante simples. F de X, elemento de los reales, encontrar los de X tal que F, los de X asteriscos, ¿no? Encontrar los de F asterisco tal que X, F de X evaluado ahí es mínimo, ¿no? Entonces o máximo en el otro de los casos, puede ser X, elemento de los reales, vamos a encontrar un X asterisco tal que F de X evaluado en ese asterisco es un punto máximo. ¿De acuerdo? Ya. Entonces vamos a dibujarnos ese F de X. Ustedes ya vieron esto en cálculo diferencial, así que voy a pasar un poquito rápido. Ya, entonces ahí tenemos, supongamos que este es F de X y aquí tenemos X. Voy a marcar este punto de aquí. Entonces, y este le llamamos X asterisco. Ok. Entonces, ¿cómo determinamos si ese punto X asterisco es mínimo? Entonces, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Decir, tomar un punto, por ejemplo, X2 por este lado. Entonces decimos, miren, si X asterisco es menor que X2, ¿ok? Y tenemos aquí que F de X asterisco y F de X2. Y también se cumple que F de asterisco de X asterisco es menor que F de X2. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir primero que X2, X asterisco puede ser un punto mínimo. Ya. Entonces tomamos otro valor, por ejemplo, menor que X2.
Entonces tomamos otro valor, por ejemplo, aquí. Calculamos ese valor, de ese punto. Digamos que este es, le llamamos x2 como uno arriba, ¿ya? Y aquí calculamos ese fx2 como uno acá arriba. Y comparamos la misma propiedad. Entonces decimos que si x asterisco es menor que x21, decimos si es menor, verificar que si se cumple esto, ¿no? Se cumple esto y decimos que sí se cumple. Entonces es x asterisco sigue siendo mínimo, ¿no? Ahora pasamos del otro lado del x asterisco. Entonces tomamos otro punto por acá. Tomamos un x1. Ahora tomemos este x1. Entonces tomo este x1. Ahora decimos, x1 es menor que x asterisco. Ahora, sus respectivas imágenes, este es f de x1, ¿no? Debe ser menor que x asterisco. Entonces aquí verificamos si esto se cumple. Entonces miramos que sí. Entonces seguimos manteniendo que f de x, x asterisco es un mínimo. Tomamos otro punto entre x1 y x asterisco. Por ejemplo, este de acá. Que vamos a coincidir ahí, ¿no? Le voy a poner que este va a ser igual a x11. Le vamos a llamar este x11 que está entre x1 y x asterisco. Entonces decimos que x11 es menor que x asterisco. Evaluamos, ¿se cumple esta condición? Sí se cumple, ¿no? Entonces seguimos manteniendo que x1 es un, x asterisco es un mínimo. Entonces la conclusión es que x asterisco es mínimo. Es mínimo, ¿de acuerdo? O en x asterisco, perdón, f de x alcanza mínimo. En x asterisco es un mejor. F de x asterisco es mínimo, ¿no? Es el valor mínimo de la función. Sí, ahí la función alcanza su valor mínimo. Ok. ¿Cómo más se puede determinar? Miren, si vemos que en el intervalo x asterisco, supongamos que vamos a analizar vamos a poner de análisis el intervalo x1, x2. ¿Ok? Y vemos si en el intervalo, ¿de acuerdo? x1, x asterisco, f' de x es menor que 0. Entonces tomamos un punto cualquiera, ¿no? Por ejemplo, tomamos este punto, sacamos la derivada, ¿de acuerdo? Como que es la pendiente y nos damos cuenta que sí, ¿no? Es menor que 0. Ya. Luego tomamos el otro intervalo que nos queda pendiente, x asterisco, x2. Tomamos un punto de ese intervalo y sacamos la derivada. Entonces preguntamos si esa derivada es mayor que 0. Entonces, si en el intervalo que va de x1 a x asterisco la derivada es menor que 0, y en el intervalo de x asterisco a x2 la derivada es mayor que 0, entonces decimos que x asterisco es un mínimo. Perdón, otra vez, ¿no? No es un mínimo, sino que f de x evaluado en x asterisco es un mínimo. Lo importante aquí, ¿no? Que el intervalo llega hasta acá y el intervalo empieza ahí. ¿Ok? El intervalo empieza ahí. Entonces toman cualquier punto de ese intervalo, calculan en ese punto la derivada y si la derivada es negativa y pasa positiva, entonces lo que ustedes encontraron es un punto mínimo. ¿Ok? En x asterisco. Vamos a ver el caso, llamémosle el caso 1. ¿Qué pasa con el caso 2? Entonces tendríamos que dibujar una función, ¿de acuerdo? Con un máximo, entonces lo hago así. Ya, entonces, ¿qué hacemos aquí? Tomamos el punto máximo, ¿no? Gráficamente. Bajamos y este va a ser x asterisco.
De ahí tomamos un punto, por ejemplo, x1. Aquí, ¿no? Tomamos x1. Entonces decimos x1 menor que x asterisco. Ahora vamos a ver qué pasa con f de x1 y f de x asterisco. ¿Correcto? Entonces vamos a ver. Aquí está f de x1 y aquí tenemos f de x asterisco. Entonces la pregunta, ¿qué es? ¿Qué se cumple? ¿No? Entonces vamos a decir que f de x1 es menor que f de x asterisco. ¿De acuerdo? De acá arriba que me dio. Aquí me equivoqué en el signo, chicos. Sí, aquí me equivoqué en el signo y no me dicen. Y aquí es mayor. Si la condición, miren, es el punto mínimo es menor, ¿de acuerdo? Y f debe ser mayor, ¿no? Debe ser mayor. ¿Correcto? Ya. Igual aquí, ¿no? Este es mayor. F de x1 es mayor. Es mayor, entonces tenemos un mínimo. Lo que quiero decir es que si se cumple esta condición con menor y sus imágenes cambian de signo, entonces estamos hablando de un punto mínimo, ¿no? Ahora, en el caso este, miren, si la condición es menor y se mantienen los signos, entonces voy a decir que en x asterisco puedo encontrar un máximo. ¿Ok? Ahora, ubicamos cualquier punto entre x1 y x asterisco. Por ejemplo, este de aquí, que le llamamos x11. Vamos para acá. Este será f de x11. Y escribimos, ¿no? x11 va a ser menor que x asterisco. ¿De acuerdo? Y si se mantiene la condición, es decir, si mantenemos el signo, entonces estamos hablando de un máximo en x asterisco, ¿no? Ya. Lo mismo hacemos del otro lado. Entonces venimos para acá. Bueno, tomamos un x2 y decimos ahora entonces que x asterisco va a ser menor que x2. Entonces aquí preguntamos, ¿no es cierto? Decimos f de x asterisco. Ahora miren, en este caso vamos a cambiar de signo, ¿no? Aquí porque ya estamos cambiando del otro lado. Otra vez me voy a equivocar. Entonces aquí decimos que f de x2 de f de x asterisco va a ser mayor que f de x2. Entonces aquí estamos cambiando de, de menor a mayor, ¿no? De menor a mayor. Y acá, miren, cogemos otro punto, en este caso x21, ¿de acuerdo? Tomamos por aquí. Calculamos f de 2, 2, ¿de acuerdo? Este es 2, 2. Ok, este pongámosle de x2. Entonces tomo otro punto intermedio, pongámosle aquí x asterisco menor que x22. No sé por qué le puse ese x cuadrado. Ya me quiero ir a la capacitación, creo. Ya. Y preguntamos, ¿no? Si eso se cumple, si se cumple, este es menor. Ahora vamos a ver qué pasa aquí. F de x asterisco. Y preguntamos el signo, ¿no es cierto? A ver qué pasa con x22. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos este y este, ¿no es cierto? Entonces este va a ser mayor. Entonces miren, si pasamos de menor a mayor, entonces lo que acabamos de encontrar es un máximo. Ahora, si trazamos las derivadas, lo mismo, ¿no? Analizamos el intervalo x1, x asterisco, ¿de acuerdo? Es decir, este de acá. Trazamos una línea que pase por ahí, tangente. Trazamos esta tangente, bueno, se me metió ya. Y vemos cuál es el signo de esa derivada. Bueno, vemos que en el intervalo x1, x', f' de x es mayor que 0. ¿De acuerdo? Y en el intervalo vamos a ver x asterisco, x2. Tomamos cualquier otro punto, trazamos la derivada.
¿Ok? Y ahí nos damos cuenta que f de prima de x es menor que 0. Entonces, si voy de mayor a menor, entonces tenemos un máximo, ¿no? Un punto máximo en f de x asterisco. Bueno, hasta aquí hemos visto cómo se ven, cómo podemos acercarnos. Por ejemplo, si estamos en un punto por aquí, podemos tomar la derivada y la derivada siempre nos va a enviar, ¿de acuerdo? Del lado donde está el punto crítico. En este caso, si tomamos por aquí la derivada, nos va a enviar por donde está el máximo. Si tomamos por aquí la derivada, también nos va a enviar por donde está el máximo. ¿Ok? Y en este caso, si tomamos por aquí la derivada, nos va a botar por donde está el mínimo o por donde está el mínimo. Ya, entonces, en este sentido, tenemos un buen criterio para poder determinar en dónde está el punto crítico, si es máximo o es mínimo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio pensando en eso. Digamos que tenemos f de x que sea igual a x al cuadrado menos 4. Ya. Entonces, nuestro ejercicio es de encontrar el punto mínimo. De muchas maneras se escribe así, ¿no? Minimizar esto con respecto a x. Por lo general dice, ¿no? Si nosotros decimos encontrar el punto mínimo de f de x, cuando f de x es igual a x al cuadrado menos 4, entonces por lo general se lo escribe de esta manera, ¿no? Entonces, conocemos un criterio que nos dice que la primera derivada nos va a decir para dónde tenemos que acercarnos. Ok, entonces ya tenemos la primera derivada con respecto a x. Entonces ella nos dice para dónde tendríamos que ir. Ahora, vamos a ver por acá. De vuelta, ¿no? Si nosotros tomamos un punto del intervalo, sacamos la derivada, nos vamos a dar cuenta que la derivada es positiva. En este caso, de este lado es negativa. Si nos vamos acercando más al punto mínimo, aquí, ¿no es cierto? A este de aquí, nos vamos a dar cuenta que la derivada cada vez va tomando otra pendiente hasta un momento en que la derivada va a ser 0. Esa es otra de las características del criterio con la derivada, ¿no es cierto? Que la derivada en el punto crítico es igual a 0, sea este máximo o sea este mínimo. Entonces, vamos a igualar esta ecuación a 0, porque en ese punto va a estar el punto crítico, sea máximo, sea mínimo. Entonces, vamos a ver. Ponemos f' de x, le hacemos es igual a 0. Entonces, lo que hacemos, porque sería la derivada tangente, ¿no es cierto? Hacemos 2 de x es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 0. Entonces, decimos que el punto crítico es este de aquí. X es igual a 0, es un punto crítico de la función, que no sabríamos todavía decir si es máximo o si es un mínimo. Entonces, ¿qué podríamos hacer con, con este punto, ¿no? Si estamos aquí, como miren, la derivada está hacia arriba, es igual a 0. Si sacamos la segunda derivada de cualquiera de estos, nos va a dar un valor constante paralelo, ¿no? En donde quiera que estemos. Ya, si tomamos como eje de referencia este, es decir, si movemos el eje de referencia ahí, ¿de acuerdo? El punto mínimo, vamos a ver que la segunda derivada, puesto como este como punto de referencia, va a ser positiva si es máximo, o si ponemos como punto de referencia a este, un eje Y, vamos a ver que la segunda derivada en este caso va a ser negativa, si ponemos como eje de punto de referencia o 0, 0 al punto mínimo. Entonces vamos a usar ese criterio. Bueno, esto lo pueden revisar un poquito más en el curso de cálculo diferencial, si algo se me ha olvidado, ¿no? Pero bueno. Ahora, voy a encontrar la segunda derivada, f de x. Esto va a ser igual, entonces derivamos esto otra vez. Nos queda igual a 2. Luego tenemos que evaluar la segunda derivada en este punto. Reemplazamos x por x asterisco. Como la segunda derivada es constante, ahora lo que nos toca ver es el signo de la segunda derivada. Nos vemos que la segunda derivada es mayor que 0. ¿De acuerdo? Entonces decimos que si la segunda derivada es mayor que 0,
estamos hablando de un mínimo. Y cuando f2' de x es menor que 0, dejamos ahí, ¿no? Es menor que 0, estamos hablando de un máximo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estos son los criterios de las derivadas. Si a nosotros entonces nos preguntan cuál es el mínimo de esta función, todavía no hemos encontrado. ¿De acuerdo? Todavía no hemos encontrado. Entonces tendríamos que primero saber si es mínimo o máximo. Nos damos cuenta por la segunda derivada que es mínimo. ¿Ok? Encontramos el valor en donde la función alcanza el mínimo, pero no hemos encontrado el mínimo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner aquí que f de, reemplazamos este asterisco, ahí la función alcanza el mínimo. Entonces lo que tendríamos que hacer es donde está la x, reemplazar por x asterisco. Entonces, bueno, lo vamos a hacer así largo, ¿no? X asterisco al cuadrado menos 4. Esto va a ser igual a f de x asterisco. Reemplazamos el valor de x asterisco que encontramos. Esto va a ser igual a 0 al cuadrado menos 4 y esto va a ser igual a menos 4. Eso quiere decir que f de x igual a menos 4. Este sí es el mínimo de la función. ¿Ok? Ya. Listo. Entonces, miren, así es como vamos a encontrar nosotros los puntos máximos y los puntos mínimos que nos resuelvan determinado problema. En este caso hemos decidido aplicar este conocimiento simplemente para analizar la derivada, el criterio de las derivadas para encontrar los puntos máximos y los puntos mínimos. ¿Ok? Ya, vamos a hacer otro. Entonces, supongamos que tenemos f de x es igual a x al cuadrado menos x seno de x. Ya, entonces, vamos a encontrar un punto mínimo si es posible, ¿no? Si es posible. Vamos a ver si lo tiene. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es f' de x va a ser igual a x, ¿de acuerdo? A 2x menos la derivada del primero, ¿de acuerdo? Entonces sería por el segundo, seno de x, ¿de acuerdo? Y tendríamos más, ¿no? Bueno, menos el primero por la derivada del segundo, coseno de x. Ok. Esto entonces tendríamos que igualar a 0, ¿no? Entonces tendríamos que ser f' de x va a ser igual a 0, por lo tanto, decimos que 2x menos el seno de x menos x coseno de x es igual a 0. Ya. Entonces, miren, aquí hay ecuaciones, bueno, sí podemos aplicar identidades trigonométricas para resolver esto, sacar factor común esto de aquí, sacamos con este de acá, nos queda seno, coseno. ¿Ok? Pero como ven, como la función es periódica, vamos a tener varias soluciones, ¿no? Vamos a tener varias soluciones. En este caso es importante entonces que nos digan cuál va a ser el mínimo, el intervalo, perdón, en donde vamos a analizar a la función. Entonces decimos que, bueno, esto nos tienen que dar un intervalo, supongamos, entre menos 10 y 10. Pero como son varias, entonces vamos a tener que usar alguno de los métodos, sea de la bisección, sea del regula falsi, para encontrar las soluciones de esta ecuación. Bueno, en este caso, solo es una ecuación con una incógnita, ¿no? Pero no es lineal. ¿Ok? Bueno, eso ya luego aplicamos un método para calcular esa solución. Y luego, una vez que encontramos una de las soluciones, ahí tenemos que preguntarnos si esa solución, calculamos la segunda, es máximo o es mínimo, ¿no? En f de x', tenemos que preguntarnos si esto es un máximo o si eso es un mínimo. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca encontrar la segunda derivada de x. Esto va a ser igual, entonces, tendríamos aquí 2 menos coseno de x más la derivada del primero, bueno, sería menos, ¿no?
sería, bueno, aquí es coseno de x, aquí la derivada del primero 1, que tendríamos menos coseno de x, más, y aquí tendríamos x seno de x, ¿no? X seno de x, y esto va a ser igual, y eso nada, aquí hay que ver si esto es positivo o es negativo, reemplazando el valor del punto mínimo que encontremos arriba, ¿no? Entonces a este le ponemos x coseno de x. ¿Ok? Y lo que tendríamos que ver si esto es mínimo o máximo, ¿de acuerdo? En dependencia de este punto, ¿no? Aquí luego reemplazamos x asterisco y tendríamos que ver si esto es mayor que 0 o menor que 0. Y con eso podríamos concluir si ese punto es máximo o es mínimo. Ok, bueno, aquí no hay que resolver nada. Lo que sí deberíamos resolver es aquí con alguno de los métodos que conocemos. Puede ser el de Newton, puede ser el de la bisección, el regular falsi, perdón. Con ese podríamos resolver este sistema que está ahí. Bueno, ya luego vamos a hacer unos ejercicios. Y también podemos tener ecuaciones, por ejemplo, de esta manera. Miren, tendríamos f de x, y. Esto va a ser igual, por ejemplo, x al cuadrado más 2xy más y cuadrado. Entonces van a ser funciones que dependan de dos variables, ¿de acuerdo? En este caso, de la variable x y la variable y. Y también nos pueden decir que necesitamos encontrar el mínimo de esa función. Entonces lo que primero hacemos es la derivada de f de x parcial con respecto a x. Esto va a ser igual. Entonces decimos 2x más, acuérdense que aquí y es constante para x, sería 2y, y y cuadrado pues es constante con respecto a x, se quedaría igual a 0. Luego hacemos la derivada de x, y, de f de x, y con respecto a y. Esto va a ser igual a 2x más 2y. Ya tenemos ese sistema. Ok, entonces ahora lo que hacemos es igualar a 0 los dos. Entonces decimos que 2x más 2y es igual a 0. Ya, 2x más 2y es igual a 0 y aquí tendríamos que 2x más 2y es igual a 0. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, igual, ¿no? Podríamos resolver esto por el método del gradiente, ¿de acuerdo? O el método de Newton que habíamos visto, o cualquiera de los otros métodos, ¿no? También por la ecuación, si este es un sistema lineal, pero no siempre nos va a dar un sistema lineal, ¿no? Aquí por el ejemplo que puse, este es un sistema lineal, lo podemos resolver por Newton y encontrar los valores x asterisco, y asterisco. Ok, para determinar si esto es máximo o es mínimo, lo que tenemos que hacer es derivar dos veces, ¿no? Entonces luego volvemos a derivar esto con respecto a x. Si derivamos eso con respecto a x, nos queda 2 y este con respecto a y. Ahora, un vector es difícil determinar si el vector es positivo o el vector es negativo, ¿no? Pero bueno, aquí hay que ver que este es positivo y ya tenemos el valor. También podríamos sacar de aquí el gradiente para determinar si la función en ese sentido crece o decrece esta función de varias variables, ¿de acuerdo? Ya. Bueno, chicos, de eso nos vamos a dedicar la próxima clase. Dejen ver el link para ponerles aquí, ¿no?
Chicos, me dicen que esta solo es para docentes. Pregunté si ustedes tienen que ir, pero no me responden. Me imagino que no. Así que bueno, yo me desconecto y nos vemos el día martes. Hasta luego, chicos. No, Inge, Hasta luego, profe. siguiente hora cree que tengamos también de clases o no. ¿Con quién tienen clase, chicos? Daniel Mideros. Ingeniero Miguel. No estoy seguro porque él es el que me acaba de enviar que empezamos a las 15 y creo que son 1 hora y media o 2 horas de charla. De todas maneras, mándele un mensajito que ahí les debe decir. Ya. Gracias. Hasta luego. Ya, chicos, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.